Hola, bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Universidade Federal do Recôncavo da Bahía y especialmente al doctor Pablo Zunino por la invitación a participar de este evento, aún a la distancia. Y ya que el tema de las jornadas es la crisis de la razón y la falencia de la crítica, me pareció oportuno contar en estos pocos minutos una propuesta muy reciente de un antropólogo de las ciencias devenido filósofo político, Bruno Latour. La razón de esta elección tiene que ver con 4 intereses. El primero es el de la cuestión de la orientación, donde me parece que se puede ver una crisis radical en la actualidad en relación precisamente con la crisis de la razón. El problema de la orientación en filosofía es muy viejo, de hecho se puede identificar con la filosofía misma de algún modo, el tema de la orientación vital. Y en la modernidad, la época de la razón, Kant propuso en el opúsculo ¿Qué significa orientarse en el pensamiento? La fe racional o creencia racional como respuesta a la cuestión de la orientación. Aquí entra precisamente la cuestión de la crisis de la razón, básicamente porque la esperanza en una utopía de la razón ya no moviliza agentes. El segundo interés tiene que ver con la cuestión ecológica, que en esta región nos preocupa particularmente desde el punto de vista del extractivismo que heredamos de la época colonial. El tercero tiene que ver con la situación política en la región. Bueno, es una preocupación me parece omnipresente. Digamos, es difícil en esta época decir algo desde las humanidades en general sin hablar de la vuelta del fascismo o de los neofascismos, mejor dicho. Y esto ni siquiera es solamente en nuestra región, sino en diferentes partes del mundo, ¿no? Con diferentes características. Hay un nivel de desconcierto muy grande, me parece, por parte de las izquierdas, una estupefacción frente a este fenómeno que nos habla de algo novedoso, que habría que buscar la manera de conceptualizar. Justamente una de las razones es que es muy difícil conceptualizarlo porque ¿cómo definimos como novedoso? ¿Qué podría haber de novedoso en aquello que definimos como reaccionario, como conservador? Aclaro en este sentido que no me voy a concentrar en varios de los aspectos cruciales que tienen que ver con este fenómeno. Simplemente, bueno, menciono ahora brevemente 2 antes de comenzar porque me parece que hay que mencionarlos, pero no voy a hablar de esto, que son, bueno, las historias particulares del colonialismo y del capitalismo en nuestros países. Argentina, por ejemplo, construye su identidad en una fuerte medida como un país blanco, como una nación blanca de tradición europea, donde el otro oscuro, racializado, flota como una amenaza fantasmática sobre un núcleo de supuesta pureza. Hay autores que digamos, desestiman un poco este factor en la región en comparación con lo que sucede en países del primer mundo, donde la cuestión del miedo frente al otro musulmán está muy presente, de modo muy explícito, mientras que en Argentina, por ejemplo, está más velado, está más implícito, pero no por eso menos presente, está muy ligado con la cuestión de clase, ya que el otro oscuro es generalmente, asimismo, el trabajador. Bueno, en este sentido también habría mucho para decir sobre la historia reciente de la lucha de clases en nuestros países, los devenires de los movimientos populares y las estrategias del capital concentrado en estos países, que me parece que tiene una especificidad importante con respecto a digamos, el hemisferio norte, que tiene que ver con la estrategia mediático-judicial, donde en los países europeos y en Estados Unidos, digamos, si bien no es que no exista esto, creo que la estrategia hegemónica pasa más por el lado de lo que
algunos autores llaman gubernamentalidad algorítmica, lo que tiene que ver con la recolección de data, los big data. Bien, entonces dejo de lado esto, menciono como factores fundamentales para caracterizar la situación política y social actual, pero no van a ser los puntos en los cuales me voy a concentrar. El cuarto interés, entonces, tiene que ver con repensar la cuestión de la naturaleza, la noción misma de naturaleza. Porque así como el concepto de lo humano está siendo repensado y deconstruido desde hace muchos años, su contrapartida, el concepto de naturaleza, no suele merecer la misma atención. Bueno, entre las contadas excepciones contamos con un compatriota vuestro, Eduardo Viveiros de Castro. Entonces, quisiera, como decía, contar un poquito la propuesta de este autor, Bruno Latour, que decía devino algo así como filósofo político, o inclusive podría decirse diplomático teológico o teológico diplomático, aunque tal vez explicitar esto llevaría un poquito más de tiempo. Específicamente quisiera mencionar sus dos últimos libros, el anterior, se llama Encarando a Gaia, Faz a Gaia, es del año 2015, se tradujo al castellano con un título bastante poco feliz, se llama Cara a cara con el planeta, y digo esto porque el concepto de planeta no es lo mismo que Gaia en los desarrollos de Latour. Ahora voy a mencionar mejor esto. En cuanto al segundo libro, el último se llama ¿Dónde aterrizar? Cómo orientarse en política, del 2017. También se publicó una traducción al castellano hace un mes, creo, 2 meses. Hasta donde sé, ninguno de los dos está traducido al portugués, pero tal vez ustedes conozcan alguna traducción. Sí circula mucho en internet una traducción al inglés de este último libro, que también tiene una característica peculiar en su título, se llama Down to Earth, donde creo que la traductora intenta evitar el término to land, que sería la traducción literal de aterrizar, ya que land es un término que Latour relaciona con un polo que voy a mencionar y que no coincide con su idea del aterrizaje, ¿no? Bien. En este último libro, el autor describe un sistema de coordenadas que llama el frente modernizador. Este frente se define por dos polos. El primer polo es el globo, que es aquello hacia lo cual se tiende. Y el segundo polo es lo local, como aquello de lo cual se huye. Es este segundo polo, el de lo local, el que también es llamado land cuando Latour habla en inglés. Es bastante difícil comprender el inglés de Latour, por otra parte, cuando es hablado. También lo llama suelo, siempre con mayúscula, en el sentido de lo provincial, aquello que la modernidad deja atrás, aquello de lo cual el proceso de modernización huye. Bien, las cosas son un poco más complicadas que una dirección lineal de huida de lo local hacia lo global, ya que habría que agregar dos paralelas en este sistema, que serían las costumbres por un lado, las mores, usando el término latino, y la economía por el otro. Esto está expuesto también en una clase, en una conferencia que da Latour en Dinamarca, que está en YouTube, que se llama ¿Por qué Gaia no es el globo? Está en inglés, y ahí está esta cuestión que les mencionaba en inglés. Entonces, las direcciones con respecto a estos dos ejes resultan en distintas combinaciones que dan lugar a diferentes posiciones políticas. Primera opción, se puede tender hacia el polo global en ambos aspectos. Latour no pone ejemplos muy concretos, pero pienso que podríamos pensar básicamente en lo que se entiende por liberalismo en los países ricos. Algo así como la línea editorial de New York Times o la política de Hillary Clinton, por decir algo. Segunda opción, tender hacia el polo local en ambos aspectos.
lo cual correspondería a una derecha clásica de tinte chauvinista y económicamente proteccionista, algo que ya hace unas cuantas décadas que no vivimos. Tercera opción, tender hacia el polo global en cuestiones relativas a la sexualidad, el cuerpo, el devenir de las identidades, pero tender al polo local en lo que hace a la economía. Y una cuarta opción, por último, consiste en combinar un fuerte conservadurismo ético-político con una exigencia de modernización económica. En Argentina, por ejemplo, el actual gobierno creó, de hecho, un Ministerio de Modernización. Creo que es una versión bastante radical de esta cuarta combinación, lo que opera actualmente en nuestra región, y que podríamos resumir someramente en la fórmula neoliberalismo autoritario. En lo que hace a la economía, el imperativo es todo el poder al capital. En lo que hace a las mores o formas de vida, este modelo se basa en un terror frente a la disolución de la propia identidad y por ende procede a una negación violenta de todo aquello que sea percibido como otro. Ahora, hay algunas ambigüedades en este punto. Latour dice, es muy fácil acusar de arcaicos o de reaccionarios a quienes se orientan, en algún aspecto por lo menos, hacia el polo local, hacia una cierta vuelta. Y, esto lo digo saliendo de Latour, es evidente que en nuestras latitudes, por ejemplo, un Estado en cierta medida resistente o combativo con respecto al capital, no es algo arcaizante, sino que corresponde a una necesidad real de las clases trabajadoras y de los sectores excluidos del sistema. De todos modos, la idea de Latour es que, más allá de las diferentes combinaciones, el esquema subyacente es siempre el mismo. Es este sistema de coordenadas que funciona como una brújula, de ahí la cuestión de la orientación, a través de la cual organizamos el espacio político y el horizonte espacio-temporal. Bien, en los últimos años, sin embargo, ocurre algo que Latour explica mediante esta analogía que yo escribía en el resumen, donde dice, bueno, es como si estuviésemos en un avión yendo hacia el polo global, digamos, la globalización, y de repente el capitán anunciara que este lugar de aterrizaje ya no existe más. La primera reacción ante esto es volver al punto del cual partimos, el polo que podemos llamar local, ¿no? Segundo polo. Sin embargo, anuncia el capitán, hay un segundo problema. Este polo también ha desaparecido, puesto que su existencia misma era dependiente de una reacción a lo global. Se trata de un pasado mítico proyectado desde el presente, surgido al calor de los procesos de modernización. Una vez extinguido el sueño feliz de la modernidad, se desdibuja también su negativo o su opuesto. La pregunta entonces es, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde aterrizamos? Esta crisis de la orientación define, según Latour, los rasgos fundamentales de la situación geopolítica actual y, agregaría yo viniendo desde la filosofía, ciertos atolladeros de nuestras posiciones metafísicas. Entonces, la idea de esta contribución es proponer, bueno, contar brevemente esta caracterización latouriana y preguntarme junto a ustedes, en el momento de la discusión, si esto puede llegar a tener tal vez un interés o alguna utilidad para pensar un momento que vivimos en nuestra región, ¿no? Si la respuesta es negativa, bueno, no habrán perdido demasiado tiempo. Es como haber visto un capítulo de una serie de Netflix, solo un poco más aburrido tal vez. Bien, entonces, ¿qué entendemos por globalización? El destino ese al cual nos dirigían, ¿no? Según Latour, durante 50 años se mezclaron bajo ese término dos fenómenos distintos. En primer lugar, la idea utópica, que es llamada por él globalización más, donde pasar de un punto de vista local a un punto de vista global implicaba multiplicar los puntos de vista, tomar en cuenta una mayor variedad de seres, registrar una multiplicidad de fenómenos antes insospechada.
En segundo lugar, la globalización menos, que es lo que efectivamente sucedió, que una sola visión completamente provincial, propuesta por unos pocos individuos que representan un pequeño grupo de intereses, se impuso sobre el resto. De esta dualidad derivaría la ambigüedad, según la cual no sabemos si abrazar o rechazar la globalización. Si se trata de multiplicar los puntos de vista y abrir las visiones cerradas, parece una batalla digna de ser peleada. Por el contrario, si se trata de reducir el número de alternativas con respecto a los modos de existencia, es evidente que hay que resistir tales simplificaciones. El vector que nos llevaba hacia lo global era espacial y cartográfico, pero también temporal, mediante la flecha del tiempo orientada en línea recta hacia el futuro. Es el horizonte utópico de los modernos, donde el progreso, es decir, ir hacia adelante, implicaba cada vez mayor riqueza, libertad y conocimiento. Lo que debía ser abandonado en aras de modernizar era lo local. Ahora pasa algo curioso también, que es que lo local en este sentido no implica ya algo nativo, originario o primitivo, sino en todo caso neonativo, neo-originario o neoprimitivo, si queremos, ya que es precisamente un invento surgido en el transcurso de nuestro peregrinaje hacia lo global. ¿Qué pasa? Una vez que la modernización destruyó los antiguos modos de vida, el polo mítico local, ese pasado puro donde nada cambia y todo es como siempre fue, es visto bajo una nueva luz, que es la de una utopía nostálgica en tanto forma de rechazo hacia lo global. Es a lo largo de este vector, según Latour, que se proyectó la distinción entre izquierda y derecha política. Esta proyección habría tenido sus complicaciones, como vimos, puesto que la orientación variaba dependiendo de si se tratara de economía o de moralidad. La derecha es clásicamente económicamente progresista, políticamente conservadora. La izquierda, políticamente progresista, pero resistente frente al avance del libre mercado. Sin embargo, estas variaciones darían cuenta de una tensión entre dos polos de atracción en el medio de los cuales nos encontrábamos. Ser moderno puede definirse en este sentido por el acto de proyectar esta distinción entre lo local y lo global, entre el pasado arcaico y el futuro modernizado, hacia todos los futuros y los conflictos concebibles. Ahora bien, ¿qué sucede con este sistema de coordenadas cuando la globalización más se convierte en globalización menos? ¿Qué ocurre cuando lo que era el polo de atracción que nos arrastraba con la fuerza de la autoevidencia, llevando al mundo entero en su dirección, se convierte en una contrafuerza que empuja hacia afuera y rechaza, dejándonos con la sensación de que unos pocos se benefician de ella? Dice Latour, inevitablemente lo local, también en una contrarreacción, se va a tornar atractivo nuevamente. Latour con esto intenta pensar fenómenos como el Brexit en Inglaterra o el Frente Nacional en Francia y partido similar a este en distintos países de Europa. Esta nueva atracción por el regreso tiene ciertamente sus variantes de derecha, pero también sus variantes de izquierda en algunos aspectos. Tanto en Argentina como en Brasil, como decía previamente, la defensa de un Estado que regule el mercado, impida monopolios, redistribuya los ingresos, etc., es una consigna ubicada a la izquierda del espectro político, digamos. No obstante, también las derechas claman por una mayor presencia estatal en algunos ámbitos, centralmente a través del significante seguridad. En cuanto al aspecto económico, sin embargo, las derechas exigen desregulación, pensada en términos de libertad, y las izquierdas un avance en términos de mores, tales como el derecho al aborto, el derecho a la identidad autopercibida, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. Dos notas al pie. Una, en términos de lesianos,
Esto podría pensarse con los conceptos de territorialización y desterritorialización, ¿no? La desterritorialización más correspondiente al vector que lleva hacia lo global, con varias diferencias, pero digo esto porque este es el sentido, en algún punto es un sentido, el sentido en el cual lo interpreta esta corriente también bastante variada, pero que tienen algunos aspectos en común que se dieron llamar aceleracionismo, ¿no? Donde interpretan la desterritorialización deleuziana-guattariana en unos términos parecidos a los que Latour conceptualiza como modernización. Esto es algo que desde nuestra región me parece que es bastante extraño pensar. Y de ahí estas posturas de defensa de ciertos aspectos estatales. Y sin embargo, segunda nota al pie, creo que todo este sistema de coordenadas tiene una similitud bastante grande con la conceptualización de Carl Schmitt con respecto a lo que llama el Katechon, esta resistencia frente al avance del anticristo en sus términos católicos, esta especie de retrasar la llegada del apocalipsis, ¿no? Sea mediante una defensa del Estado o digamos la postura opuesta, pero dentro del mismo sistema de coordenadas, que es acelerar el proceso este. Bien, la idea de globo implica, subraya Latour, me parece muy acertadamente, un punto de vista exterior, porque es cómo se vería el planeta Tierra visto desde afuera. Pensemos, por ejemplo, en la foto que más circuló en la historia, que es esta foto llamada La Maravilla Azul, que es una foto que fue tomada de la Tierra desde el espacio exterior por un astronauta del Apolo 17 en 1972. Y sin embargo, los lugares que efectivamente habitamos no tienen en absoluto las características del globo. Entonces surge un problema acá. Esta contraposición entre la visión científica del universo o del planeta visto desde afuera, por un lado, y el mundo vivido de hecho, por el otro, es lo que da lugar a este famoso lema husserliano, según el cual la Tierra no se mueve. El problema en este punto es que no se puede simplemente superponer, pegar, ensamblar la naturaleza galileana desde el punto de vista de Dios, o lo que es lo mismo, desde ningún lugar, digamos, sin un punto de vista, sin un anclaje situado, con el mundo de la vida situado del que nos habla la fenomenología. Esto no es una tarea fácil. Podemos encontrar un resultado bastante deforme del intento por superar esta dificultad en el surgimiento actual de esa extraña subcultura nacida de Internet, que es el terraplanismo, que por lo que encontré existe también en Brasil, acá en Argentina también. Es un fenómeno muy menor, por suerte, pero digamos, en su extrañeza da cuenta, me parece, de algunas de estas cuestiones que estaba mencionando. Creo que es un ensayo particularmente malogrado de extrapolar la horizontalidad situada del mundo de la vida a la visión científica del universo carente de punto de vista, sin ningún tipo de mediación. La propuesta de Latour en este sentido es concentrarse en lo que los geólogos llaman la zona crítica y que él denomina lo terrestre, o siguiendo al bioquímico James Lovelock, Gaia. Tenemos entonces con esto un tercer polo o atractor, después de lo global y lo local, consistente en la piel o delgada película de unos pocos kilómetros de espesor que reacciona a nuestras acciones.
y que precisamente porque reacciona, no podemos seguir pensándola como inerte. Hay allí agencias que es preciso tener en cuenta. Esta es la idea del antropoceno, la idea de que ya no vivimos en el Holoceno, que sería la era geológica en la cual la naturaleza podía pensarse como el trasfondo, el teatro de las acciones humanas. El antropoceno implica la idea precisamente de que estas agencias reaccionan a lo que nosotros hacemos y de este modo el trasfondo sube a la superficie, el fondo sube a la superficie. Deja de ser un mero background. Bien, una ventaja de este tercer polo es que permite evitar, según Latour, el moralismo con el cual desde el frente modernizador se atacaba a todo aquel que abogue por algún tipo de regreso o precisamente conservadurismo con toda la carga negativa de estos términos. Y es que efectivamente, dice, hay muchas cosas que queremos conservar, proteger, resguardar, y el globo no requiere de protección ni resguardo alguno, porque es espacio puro, res extensa. Gaia, o lo terrestre, en cambio, está habitado, poblado por una inmensa diversidad de seres heterogéneos. Está constituido por estos seres y no es indiferente a las acciones y reacciones de los mismos. En la protección, entonces, no hay necesariamente nada arcaico ni regresivo a priori, siempre que el punto hacia el cual nos dirigimos no sea ya el globo, sino lo terrestre. Puesto que, en el sistema de coordenadas marcado por este tercer polo, ya no nos dirigimos hacia el pasado, hacia una vuelta, ¿no? De hecho, ahora habría que pensar como conservador la tendencia ya no solo hacia ese pasado mítico, sino también la tendencia hacia lo global, e inclusive hacia un cuarto polo que ahora voy a mencionar. Para Latour, entonces, este tercer polo abre asimismo la posibilidad de una diplomacia más efectiva, ya que significa que podemos negociar con quienes se ven atraídos por el primer polo, en tanto que compartimos un cierto valor por la protección. Queda por discutir, por supuesto, qué es lo que hay que proteger. Y también compartimos intereses con, bueno, digamos, ciertos intereses de lo que en algún momento fue la modernización. En este sentido salimos también del ataque frente a lo meramente local, dirigido sobre todo por grandes proyectos extractivistas de multinacionales y sus representantes políticos. Latour no se concentra demasiado en esto, pero lo subrayo. Es por eso que creo que esta idea de una orientación, de una reorientación a este tercer polo puede ayudarnos, tal vez, no lo sé, a pensar mejor las reivindicaciones locales de activistas de todo tipo. Y pienso, por ejemplo, solo por dar un ejemplo que pueda tener que ver con ustedes, en el MST brasileño. En este esquema, lo local ya no se contrapone a lo universal del progreso, sino que está pensado como una comunidad de agencias constitutiva de lo terrestre. En este nuevo sistema de coordenadas, progresivo adquiere entonces un sentido distinto, ya que se define por esta dirección hacia lo terrestre. Otra diferencia importante entre lo terrestre y el planeta es que en este último hay un monopolio de la legitimidad en cuanto a la construcción. Los científicos, la institución científica es la única autorizada, y está bien que así sea, para describir la res extensa. De allí también lo bizarro de este fenómeno terraplanista, ¿no? En cambio, lo terrestre, que a veces también Latour llama physis, un término griego, o natura, un término latino, tiene una epistemología democrática y por ello mismo también una política belicosa, ya que a falta de una autoridad central vertical, como es el caso de la autoridad científica, está abierto a
la disputa de los agentes interesados en definir dónde vivimos, qué es este mundo, qué es el territorio y cómo es el territorio en el que efectivamente vivimos. Digamos, eso tiene que ver con los intereses concretos, locales, de toda la multiplicidad de actores que constituyen este plano. No es simplemente el planeta desde un punto de vista abstracto, donde, por otra parte, si a uno le dicen, bueno, se extinguen las ballenas, bueno, nada, qué pena, pero no, es algo allá lejos, no me toca particularmente en mis intereses. Entonces, de ahí que esta cuestión de lo terrestre pueda llegar a posibilitar una construcción, una negociación entre diferentes intereses concretos, locales. Ya no locales de lo local con mayúscula, sino efectivamente situados, ¿no? Bueno, para concluir, porque se está haciendo un poco largo, Latour habla también de un cuarto polo que llama trumpismo, como si la elección de Trump en Estados Unidos hubiese marcado un nuevo atractor, un nuevo polo que antes no existía o no veíamos, que tiene que ver precisamente con un intento de huir de lo terrestre, ¿no? Es esta idea de que, bueno, estas cosas que dice Trump, ¿no? De, bueno, el cambio climático simplemente no existe, no nos interesa, es algo que pasa en otro lugar, a nosotros ciudadanos norteamericanos no nos afecta. Quisiera también mencionar que me parece que hay una variante diferente también de este polo que me gustaría llamar extraterrestre, por una razón de simplicidad, ¿no? De oposición a lo terrestre, y porque esta otra variante más progresista, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con, digamos, la movida de Palo Alto, de California, de la alta tecnología, que me parece que podemos usar el personaje de Elon Musk como representante, con SpaceX, este proyecto de a largo plazo o a mediano plazo relocalizar la humanidad en Marte o en algún otro planeta, también tiene que ver con una huida de este mundo, ¿no? Y de ahí esta idea de lo extraterrestre. Bien, hay un esquema que podría mostrarles para tener alguna representación visual de esto, así que pongo esto para terminar. Bien, espero que se escuche. Yo agregué algunas cosas, por ejemplo, agregué FMI como representante del polo global, ya que me parece que es especialmente indicativo de esta idea de la globalización menos, ¿no? Esta idea de, bueno, cuando el proyecto de globalización se revela como algo efectivamente reducido a unos pocos intereses. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.